Mi nombre es Elena, y hasta hace 3 meses, creía tener un matrimonio perfecto. Robert y yo llevábamos 15 años juntos, construyendo lo que pensé era una vida sólida. Él trabajaba como ejecutivo en una empresa de construcción, mientras yo dirigía mi pequeña pastelería. Nuestros problemas comenzaron cuando su tío Richard, un exitoso empresario inmobiliario, falleció inesperadamente. Richard nunca se casó ni tuvo hijos, y siempre tuvo una relación cercana con Robert, quien prácticamente creció bajo su tutela después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando él tenía 12 años. Elena, ¿podemos hablar? Robert entró a la cocina una noche, sosteniendo un sobre Manila. Su rostro mostraba una expresión que nunca había visto antes. ¿Qué pasa, cariño? Dejé de decorar el pastel en el que estaba trabajando. El testamento de tío Richard me dejó todo. Su voz temblaba, pero no de emoción. Había algo más. Son cerca de 20 millones en propiedades y acciones. Me acerqué para abrazarlo, genuinamente feliz por él. Eso es maravilloso. Tu tío siempre te quiso como a un hijo. Pero Robert dio un paso atrás, evitando mi abrazo. Hay algo más que necesito decirte. Mi corazón se detuvo por un momento. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que estaba mal. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo. Las cosas han cambiado. Elena, con este dinero, puedo tener una vida diferente. Necesito comenzar de nuevo. ¿Comenzar de nuevo? ¿Después de 15 años? ¿Qué hay de nuestra vida juntos? ¿De todos nuestros planes? Robert se pasó la mano por el cabello. Un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Te daré una buena compensación. Podrás quedarte con la casa y la pastelería. Es lo justo. ¿Lo justo? Mi voz temblaba. ¿Crees que esto es sobre dinero? ¿Qué pasó con el hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad? ¿En la riqueza y en la pobreza? La gente cambia. Elena, las circunstancias cambian. Mientras discutíamos, el timbre sonó. Robert se tensó visiblemente. Yo abro, dije, limpiándome las lágrimas. En la puerta estaba Marta, la secretaria de Robert. Llevaba un sobre amarillo y una expresión determinada en su rostro. Elena, necesito hablar contigo. Marta entró sin esperar invitación. Robert apareció en el pasillo y su rostro se tornó blanco como el papel. Marta, ¿qué haces aquí? Lo que debía hacer hace semanas, respondió ella, su voz firme. No puedes mostrarle eso. Robert dio un paso adelante, casi suplicando. Marta lo miró fijamente. Debiste pensarlo antes de intentar estafarla a ella y a la empresa. ¿Estafa? Mi voz apenas era un susurro. Marta me extendió el sobre. Elena, hay algo que necesitas ver. Son correos electrónicos, transferencias bancarias y fotos. Robert no solo ha estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 6 meses, también ha estado planeando esto desde antes de la muerte de su tío. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Correos electrónicos entre Robert y Victoria, la sobrina de Richard. Dating de hace más de un año. Planes detallados sobre cómo conseguir la herencia, cómo deshacerse de mí, y cómo usar el dinero de la empresa para sus propios fines. Victoria, las piezas comenzaban a encajar. La misma Victoria que apareció en la oficina hace un año como consultora. Robert se dejó caer en el sofá, derrotado. Elena, ¿puedo explicarlo? Marta intervino. Victoria y él han estado planeando esto desde que se enteraron de la enfermedad de Richard. Manipularon documentos, falsificaron firmas, incluso creo que aceleraron su muerte. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿El hombre con el que había compartido mi vida durante 15 años era capaz de algo así? La junta directiva ya está al tanto. Continuó Marta. Mañana habrá una reunión de emergencia. Pensé que merecía saberlo antes de que todo explote. Robert se levantó de golpe. Estás mintiendo. No tienes pruebas. Marta sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Robert era inconfundible. Una vez que el viejo muera y tengamos el dinero, nos desharemos de Elena. Será fácil. Ella siempre ha sido demasiado confiada. Me senté, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme. La traición no era solo a nuestro matrimonio. Era algo mucho más oscuro y profundo. ¿Por qué, Marta? Logré preguntar. ¿Por qué me ayudas? Marta guardó silencio por un momento antes de responder. Porque hace 20 años, mi esposo hizo lo mismo. Me dejó sin nada y destruyó mi vida. Juré que si alguna vez veía algo similar, no me quedaría callada. Además, miró a Robert con desprecio. El señor Richard era un buen hombre. No merece que su memoria sea manchada de esta manera. Robert comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. No pueden hacer esto. El testamento es legal.
El dinero es mío. ¿Legal? Marta rió amargamente. ¿Cómo los documentos que falsificaste? ¿Cómo las transferencias que has estado haciendo? La policía estará muy interesada en todo esto. Fue en ese momento cuando escuchamos sirenas acercándose a la casa. Robert corrió hacia la puerta trasera. Pero ya era tarde. Las luces rojas y azules iluminaban nuestro jardín. Marta puso una mano sobre mi hombro. Lo siento, Elena. Sé que es mucho para procesar, pero necesitaba saber la verdad antes de que todo saliera en las noticias mañana. Me quedé sentada, viendo cómo la policía entraba a mi casa, cómo esposaban a Robert, cómo mi vida de 15 años se desmoronaba frente a mis ojos. Pero en medio del caos, una cosa estaba clara: esto no era el final de mi historia. Era solo el principio. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos. La noticia de la detención de Robert se extendió como pólvora en los medios locales. Ejecutivo arrestado por fraude y posible homicidio, los titulares me perseguían donde quiera que iba. Marta se había convertido en mi apoyo inesperado. Una tarde, mientras revisábamos más documentos en mi cocina, ella recibió una llamada que lo cambiaría todo. Elena, dijo después de colgar, su rostro pálido, la autopsia de Richard. Encontraron trazas de un medicamento experimental en su sistema, un medicamento que Victoria estaba probando en su laboratorio farmacéutico. Me quedé helada. Estás diciendo que la muerte de Richard no fue natural, y tengo una teoría sobre cómo sucedió todo. Marta sacó su laptop y comenzó a mostrarme una serie de correos electrónicos recuperados del servidor de la empresa. La historia que emergió era más retorcida de lo que imaginábamos. Victoria había estado desarrollando un medicamento experimental en su laboratorio, uno que podía causar síntomas similares a un ataque cardíaco. Robert, usando su posición en la empresa, había estado desviando fondos para financiar la investigación ilegal de Victoria. ¿Pero por qué Richard confiaría en ellos después de todo esto?, pregunté, tratando de entender. Marta sonrió tristemente, porque Richard era más inteligente de lo que pensaban. Encontré esto en su caja de seguridad personal. Sacó un USB y lo conectó a su laptop. Era un video de Richard, grabado 3 meses antes de su muerte. Si estás viendo esto, comenzó Richard en el video, significa que mis sospechas eran correctas. Robert y Victoria, los he estado observando. Los documentos que encontrarán en este USB muestran todas sus actividades ilegales, pero necesitaba pruebas concretas antes de actuar. Me llevé las manos a la boca cuando Richard continuó. Elena, si estás viendo esto, lo siento. Siempre supe que eras la única persona genuinamente buena en la vida de Robert. Por eso modifiqué mi testamento real. El verdadero está con mi abogado personal, Marcus Chen. Robert y Victoria verán lo que quieren ver, pero la verdad es diferente. En ese momento, el timbre sonó. Era un hombre asiático de mediana edad, vestido impecablemente. Señora Elena, soy Marcus Chen, el abogado personal del señor Richard. Marta y yo nos miramos sorprendidas. El video acababa de mencionarlo y ahora estaba aquí. Richard me dio instrucciones específicas de esperar hasta que ciertas situaciones se desarrollaran, explicó Marcus mientras se sentaba. El testamento que Robert recibió era falso, una trampa elaborada por Richard. El verdadero testamento tiene estipulaciones muy diferentes. Sacó un documento de su maletín. La mayor parte de la fortuna de Richard está destinada a una fundación benéfica que ayuda a niños huérfanos, algo que Richard siempre quiso hacer en memoria de los padres de Robert. Sin embargo, Marcus hizo una pausa. Hay una parte específica para usted, Elena. ¿Para mí? Richard le deja la propiedad total de Construcciones Palmer, la empresa donde Robert trabajaba. Él sabía que usted tiene un título en administración de empresas que nunca utilizó por apoyar los sueños de Robert con su pastelería. Me quedé sin palabras. Era cierto, había estudiado administración pero había decidido seguir mi pasión por la repostería, apoyando a Robert en su carrera mientras construía mi pequeño negocio. También hay una carta para usted, añadió Marcus, entregándome un sobre. Las palabras de Richard me hicieron llorar. Querida Elena, siempre fuiste la hija que nunca tuve. Vi cómo apoyaste a Robert, cómo construiste tu propio negocio desde cero, cómo tu ética de trabajo y tu bondad nunca flaquearon. La empresa necesita a alguien como tú al mando. Robert olvidó las lecciones más importantes que traté de enseñarle, que el dinero sin integridad no vale nada, que el poder sin compasión es vacío. Pero tú, Elena, tú entiendes estas verdades. La empresa será tuya, úsala sabiamente, y recuerda, a veces las peores traiciones nos llevan a nuestro verdadero destino. Con cariño, Richard. Marta tomó mi mano mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Qué vas a hacer ahora? Me sequé las lágrimas y me enderecé. Por primera vez en semanas, sentí claridad. Voy a honrar el legado de Richard.
Voy a transformar la empresa en algo que realmente ayude a las personas. Y en cuanto a Robert y Victoria, Marcus intervino, la policía ya está investigando la muerte de Richard con la nueva evidencia. Y con los documentos que tenemos sobre el fraude y el medicamento experimental, se pudrirán en la cárcel, completó Marta con satisfacción. Esa noche, después de que Marta y Marcus se fueron, me senté en mi jardín, mirando las estrellas. La traición de Robert había dolido profundamente, pero las palabras de Richard resonaban en mi mente: las peores traiciones nos llevan a nuestro verdadero destino. Mañana comenzaría una nueva vida. Mañana, tomaría las riendas de Construcciones Palmer. Y esta vez, las cosas serían diferentes. Pero mientras contemplaba mi futuro, no sabía que el mayor giro en esta historia aún estaba por venir. Una semana después de asumir el control de Construcciones Palmer, recibí una llamada inquietante de Marta. Elena, tienes que ver esto. Su voz temblaba. Victoria acaba de vender todas sus acciones de su laboratorio farmacéutico. Y hay algo más. Su asistente me contactó. Dice que Victoria planea huir del país. Pero antes, tiene planes para ti. ¿Qué tipo de planes? Está desesperada. Dice que si ella cae, todos caerán con ella. Ha programado una conferencia de prensa para mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Para qué? Para acusarte de estar detrás de todo. Tiene documentos falsificados que sugieren que tú y Richard conspiraron para incriminar a Robert y Victoria. Incluso tiene testigos pagados. Me senté, procesando la información. Después de todo lo que han hecho, ¿ahora intentan culparme a mí? Hay más. Marta hizo una pausa. Robert ha aceptado testificar contra ti a cambio de un trato con la fiscalía. La traición, una vez más, me golpeó como una bofetada. Pero esta vez, estaba preparada. Marta, ¿recuerdas esa caja fuerte en la oficina de Robert que nunca pudimos abrir? Sí, la que tiene un sistema de reconocimiento de voz. Creo que sé la contraseña. Recordé algo que Richard me había dicho en su carta: a veces, los secretos más importantes están escondidos en los recuerdos más simples. En la oficina de Robert, frente a la caja fuerte, pronuncié las palabras: 12 de julio, 1992. La caja se abrió con un clic. Marta me miró sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Era la fecha del accidente de los padres de Robert. Richard siempre decía que ese día cambió todo. Dentro de la caja encontramos algo impactante: un diario detallado de Richard, videograbaciones de sus reuniones con Robert y Victoria, y algo que nos dejó sin aliento: una confesión grabada de Victoria. Si estás viendo esto, comenzaba la grabación, significa que nuestro plan falló. Sí, maté a Richard. El medicamento experimental funcionó exactamente como lo planeamos. Robert me ayudó a acceder a él, y juntos, Marta llamó inmediatamente a la policía y a Marcus. La mañana siguiente, mientras Victoria se preparaba para su conferencia de prensa, fue interrumpida por los oficiales. Las evidencias eran irrefutables. Pero el giro más sorprendente estaba por venir. Una mujer se presentó en mi oficina esa tarde. Soy Laura, la enfermera personal de Richard durante sus últimos meses. Laura, Richard nunca mencionó, porque él me pidió mantenerlo en secreto. Soy la hermana de la madre de Robert. Me quedé sin palabras. El accidente que mató a los padres de Robert no fue un accidente. Encontré las pruebas entre las pertenencias de Richard. Él había estado investigando durante años. Laura me entregó un archivo antiguo. Robert y Victoria no solo mataron a Richard. La historia de traición en esta familia es más profunda de lo que imaginas. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de revelaciones. El archivo contenía evidencia de que los padres de Robert habían estado investigando un fraude masivo en la antigua compañía de Richard. Victoria, siendo apenas una adolescente entonces, había descubierto sus planes y había orquestado el accidente con la ayuda de algunos empleados corruptos. Richard lo había descubierto todo años después, pero en lugar de exponer la verdad inmediatamente, había elaborado un plan meticuloso para que la justicia finalmente prevaleciera. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté a Laura. Porque Richard quería que supieras la verdad completa antes de tomar el control total de su legado. Él sabía que eras la única persona con la integridad necesaria para limpiar décadas de corrupción. En los días siguientes, la verdad salió a la luz. Victoria y Robert fueron condenados no solo por la muerte de Richard, sino también por el antiguo crimen contra los padres de Robert. La noticia conmocionó al mundo empresarial. 6 meses después, Construcciones Palmer se había transformado. Estableció una fundación en memoria de Richard y los padres de Robert, dedicada a apoyar a víctimas de fraude corporativo. La empresa se convirtió en un modelo de transparencia y responsabilidad social. Marta fue nombrada directora de cumplimiento legal, y Laura se unió a la junta directiva. Juntas, formamos un equipo imparable.
Mi pequeña pastelería se convirtió en una cadena de cafeterías corporativas que empleaba a personas necesitadas de una segunda oportunidad en la vida. Una tarde, mientras cerraba mi oficina, encontré una última carta de Richard, programada para ser entregada un año después de su muerte. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has navegado por la tormenta exactamente como sabía que lo harías. La verdadera fuerza no está en el poder o el dinero, sino en la capacidad de mantenerse íntegro frente a la adversidad. Has transformado no solo la empresa, sino el significado mismo de lo que significa ser exitoso. Estoy orgulloso de llamarte mi verdadera heredera. Con amor eterno, Richard. Mientras sostenía la carta, miré por la ventana de mi oficina hacia el atardecer. La traición de Roberta había sido solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia de justicia, redención y transformación. Y yo, la simple pastelera que una vez dudó de su valor, me había convertido en la guardiana de un legado que iba mucho más allá del dinero o el poder. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en usar el dolor como combustible para crear algo mejor, algo que realmente marcara la diferencia. Y esa, queridos amigos, es la verdadera historia de cómo las peores traiciones pueden llevarnos a nuestro destino más grande. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.